¿Alguna vez has sentido que no eras lo suficientemente digno para acercarte a Dios? ¿Has pensado que su gracia tiene límites o que ciertos lugares, personas o culturas están más cerca del cielo que otras? El capítulo del libro de los Hechos rompe para siempre esa idea. Aquí, Dios derriba los muros que los hombres construyeron, las etiquetas que la religión impuso y los prejuicios que la tradición mantuvo. Un soldado romano llamado Cornelio, piadoso pero aún sin conocer plenamente a Cristo, ora desde una casa gentil en Cesarea, y al mismo tiempo un apóstol llamado Pedro ora en una azotea en Jope. Dos mundos distintos, dos hombres separados por raza, cultura y religión. Pero entre ambos, el Espíritu Santo comienza a tejer un mismo propósito: demostrar que el amor de Dios no conoce fronteras. Por siglos el pueblo de Israel había creído que la salvación pertenecía solo a ellos. Sin embargo, en este capítulo, el cielo interviene para revelar una verdad eterna. Este episodio no solo cambió la historia de la iglesia, sino la historia de la humanidad. Fue el día en que el Evangelio cruzó las fronteras del privilegio y se extendió a todos los pueblos. Y si Dios hoy quiere romper tus propias fronteras internas, y si la visión que le dio a Pedro también es una invitación para ti, dejar atrás los prejuicios, abrir tu corazón y reconocer que su gracia es más grande que tus límites, acompáñame en este estudio profundo donde descubriremos que la verdadera presencia de Dios no hace distinciones, sino transformaciones. El Dios que escuchó a Cornelio habló con Pedro y derramó su espíritu sobre toda carne. Sigue hablando hoy, recordándonos que su amor no tiene excepción ni condición. Hechos 10, 34, 35. Se narra: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Este capítulo de los Hechos no es solo una historia más dentro de la expansión de la iglesia. Es el momento en que el Evangelio cruza las murallas del exclusivismo religioso y étnico para abrazar a toda la humanidad. Hasta este punto, el mensaje de Cristo se había predicado casi exclusivamente entre los judíos y los samaritanos. Pero en Hechos 10, el cielo abre una nueva puerta. La salvación también pertenece a los gentiles. La escena comienza en dos lugares distintos, con dos hombres completamente diferentes: Pedro y Cornelio. Uno, un apóstol judío criado bajo las leyes que marcaban lo puro y lo impuro. El otro, un centurión romano, miembro del ejército que representaba el dominio extranjero sobre Israel. A los ojos humanos, nunca debieron encontrarse. Pero el Espíritu Santo no se somete a las fronteras humanas. Dios estaba a punto de demostrar que su amor no se confina a una cultura, ni a una religión, ni a una nación. Cornelio vivía en Cesarea, una ciudad costera bajo control romano, centro de la autoridad militar en Judea. A pesar de ser gentil, la Biblia lo describe como piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Era un hombre que oraba constantemente, que daba limosnas, que buscaba sinceramente agradar al Señor. No conocía a Jesús aún, pero su corazón estaba abierto, y cuando un corazón se abre, el cielo se mueve. Mientras tanto, a más de 50 kilómetros de distancia, Pedro se encontraba en Jope, en casa de Simón el curtidor. Oraba al mediodía, y en medio de su oración, tuvo una visión que desafiaría todo su sistema religioso. Vio un lienzo descendiendo del cielo lleno de animales que, según la ley judía, eran impuros. Una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Su respuesta fue inmediata: Señor, jamás he comido cosa inmunda. Pero la voz celestial replicó: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esa visión se repitió 3 veces, como si Dios quisiera grabar el mensaje profundamente en su mente: las barreras que tú pones, yo las derribo. Pedro aún no entendía el significado espiritual de lo que veía. Él pensaba en alimentos, Dios pensaba en almas. Aquello no trataba de dieta, sino de destino. Mientras Pedro reflexionaba sobre la visión, 3 hombres enviados por Cornelio tocaban a su puerta. El Espíritu le habló: he aquí,
3 hombres te buscan. Levántate, desciende y ve con ellos, sin dudar, porque yo los he enviado. El cielo estaba orquestando un encuentro que cambiaría para siempre la historia del cristianismo. Dios estaba revelando algo profundo. El Evangelio no fue dado para crear un grupo cerrado de privilegiados, sino para abrir un camino de salvación universal. La cruz no fue levantada solo en Jerusalén, fue levantada para el mundo entero, y en ese momento el mismo Pedro, que una vez se negó a sentarse con gentiles, ahora sería el primero en entrar a su casa para compartirles el mensaje de vida. Cuando Pedro finalmente llegó a Cesarea y vio reunidas a las personas que Cornelio había convocado, comprendió que algo divino estaba ocurriendo. Allí, en esa casa gentil, el Espíritu Santo le hizo entender lo que la visión significaba. Por eso dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esa frase no fue una declaración teológica fría, sino una confesión de transformación interior. Pedro no solo había cambiado su pensamiento, había sido liberado de su propio prejuicio. Dios no solo sanó al cojo en el templo, ni solo rompió cadenas en las cárceles, ahora estaba rompiendo las cadenas del corazón humano. Durante siglos Israel había entendido su elección como un privilegio exclusivo, pero desde el inicio, Dios había prometido a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Hechos 10, esa promesa comienza a cumplirse plenamente. La bendición no se quedará en una sola nación. El reino se abre a todos los que creen. Este encuentro entre Pedro y Cornelio fue más que una visita. Fue una revelación de justicia divina. Pedro no fue a predicar porque vio una necesidad humana, sino porque obedeció una instrucción divina. Cornelio no recibió el mensaje por mérito, sino por gracia. Y en esa unión entre la obediencia del mensajero y la fe del oyente, Dios hizo historia. Este capítulo nos recuerda que el Evangelio no tiene fronteras, pero los hombres sí. A veces, Dios tiene que mostrarnos nuestros propios límites antes de usarnos para alcanzarlos. Pedro no podía predicar a los gentiles hasta que Dios no limpiara su mente de la discriminación cultural. El Señor tuvo que enseñarle que su plan no era para un pueblo exclusivo, sino para un pueblo redimido de toda tribu, lengua y nación. La frase Dios no hace acepción de personas es más que un principio moral. Es una revelación del carácter divino. Dios no mide por estatus, origen o apariencia. Dios no se detiene ante los títulos ni los fracasos. Dios ve el corazón, y donde hay fe, Él se manifiesta. Hoy este mensaje sigue vigente. Todavía hay corazones que piensan que no son dignos de acercarse a Dios, y aún hay creyentes que sin darse cuenta han puesto límites al amor de Cristo. Pero el Espíritu Santo sigue rompiendo muros. Dios sigue enviando visiones, momentos, personas y circunstancias para enseñarnos que su gracia no tiene fronteras. Cada vez que juzgas, limitas o clasificas, Dios te recuerda: lo que yo he limpiado no lo llames común. Cada vez que piensas que alguien está demasiado lejos, Él responde: mi salvación ha llegado hasta los confines de la tierra. Hechos 10 no es solo la historia de Pedro y Cornelio, es la historia de todos nosotros. Todos, de una u otra manera, hemos estado fuera de la puerta, pero Cristo la abrió. Todos hemos necesitado que Dios derribe los muros que nos separan. El día en que Pedro entró en casa de Cornelio, el cielo declaró públicamente: el Evangelio no tiene fronteras, ni condiciones ni excepciones. Ese día, la iglesia dejó de ser un círculo cerrado y se convirtió en un cuerpo abierto al mundo. Ese día, el amor de Dios dejó de hablar en un solo idioma y comenzó a hablar en todos. Y hoy, Él sigue buscando hombres y mujeres como Pedro y Cornelio, uno que obedezca la voz del Espíritu y otro que abra su casa para recibirla, porque cuando la obediencia y la fe se encuentran, el cielo siempre se abre y Dios sigue demostrando que no hace acepción de personas. Hechos 10:1, 2, se narra: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio aparece en el relato de Hechos como un personaje inesperado. No era un judío,
No conocía la ley de Moisés, ni pertenecía al pueblo del pacto. Era un centurión romano, un comandante de 100 soldados, perteneciente a la legión italiana que representaba la autoridad del imperio. Para los judíos, los romanos eran símbolos de opresión, paganismo, dominio. Pero ante los ojos de Dios, Cornelio era algo más que un oficial, era un corazón que buscaba sinceramente la verdad. El texto lo describe con 3 palabras que revelan su carácter espiritual: piadoso, temeroso de Dios y generoso. Esa descripción resume la vida de un hombre que, aún sin tener el conocimiento completo de la revelación, había respondido a la luz que tenía. Era piadoso porque amaba las cosas de Dios, temeroso porque vivía con respeto reverente y generoso porque su fe no era solo interna sino práctica. Su oración y su compasión habían subido al cielo como incienso. El relato dice que oraba a Dios siempre, en un ambiente militar, rodeado de idolatría, de poder, de violencia y de orgullo. Cornelio mantenía su fe. En un mundo lleno de dioses falsos, él se inclinaba ante el Dios verdadero. Su ejemplo nos enseña que la devoción sincera trasciende las etiquetas religiosas. Cornelio no conocía aún el nombre de Jesús, pero su corazón estaba alineado con el Dios de Israel. Su oración, nacida de un deseo puro, fue suficiente para que el cielo respondiera. En la hora 9 del día, hora de la oración judía, Cornelio tuvo una visión. Un ángel de Dios se le presentó y le llamó por su nombre. Eso, en sí mismo, es profundamente revelador. Dios conoce por nombre a quienes le buscan. La divinidad que el mundo pagano describía como distante, se acercó a Cornelio con intimidad. No fue una aparición simbólica, fue una respuesta personal a su fe constante. El ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Esto significa que cada acto de fe, cada oración hecha en silencio, cada acto de bondad que nace del amor, tiene un eco eterno. Nada de lo que hacemos para Dios pasa desapercibido. Cornelio había sembrado en lo invisible, y ahora Dios traería una cosecha que cambiaría su destino. Pero el mensaje no se detuvo allí. El ángel le dio una instrucción precisa: debía enviar hombres a Jope y buscar a Simón, llamado Pedro. El cielo no le reveló el evangelio directamente. En su lugar, Dios eligió unir a Cornelio con un mensajero humano, mostrando que su plan siempre pasa por la comunión entre los creyentes. Dios podía haberle hablado directamente sobre Jesús, pero quiso mostrar que su obra no se trata de experiencias individuales, sino de vínculos espirituales que edifican su cuerpo. Cornelio obedeció sin dudar, llamó a 2 de sus siervos y a un soldado fiel, y los envió a buscar a Pedro. No pidió una confirmación, ni una señal adicional. Su obediencia fue inmediata. Esa disposición revela una verdad esencial: cuando el corazón está preparado, la obediencia no necesita explicación. Este episodio revela que el Evangelio no comenzó entre los pobres, ni entre los sabios, ni entre los poderosos. Comenzó entre los dispuestos. Cornelio representa a los hombres y mujeres que, sin entenderlo todo, hacen lo que saben hacer bien, buscan a Dios con sinceridad. Su vida nos recuerda que la fe no se mide por conocimiento teológico, sino por la intención del alma. A nivel histórico, este encuentro fue el punto de inflexión entre el judaísmo y el cristianismo universal. Hasta ese momento, los apóstoles veían el Evangelio como una extensión del mensaje judío. Pero Dios eligió a Cornelio, un gentil, como la puerta de entrada de la salvación al resto del mundo. La historia no comienza en una sinagoga, sino en una casa romana. La fe ya no estaría sujeta a templos, sino al corazón del hombre. Espiritualmente, Cornelio representa al buscador contemporáneo, esa persona que siente hambre por lo divino, pero que aún no comprende toda la verdad. Muchos hoy viven como Cornelio, oran, ayudan, hacen el bien, pero no conocen aún al Salvador. Sin embargo, Dios escucha sus oraciones y prepara los caminos para que encuentren a Cristo. Cornelio no fue salvo por sus obras, sino por la gracia que le fue revelada a través del mensaje de Pedro. Sus oraciones no compraron la salvación,
pero sí atrajeron la atención del cielo. Su historia enseña que la fe y la obediencia abren puertas que el intelecto no puede abrir. El Dios que escuchó a Cornelio sigue escuchando hoy a quienes le buscan sinceramente. No importa el origen, la cultura o el pasado. Dios ve los corazones que claman desde la distancia, y cuando llega el tiempo, envía su palabra para transformarles. El mensaje es claro: ningún buscador sincero se queda sin respuesta. Cornelio no sabía a quién buscaba, pero Dios sí sabía quién lo buscaba a él. Esta historia nos invita a reconocer que, a veces, los que consideramos fuera del círculo están más cerca del reino de lo que imaginamos. A veces Dios trabaja en los márgenes, en los lugares menos esperados, preparando corazones que pronto recibirán su revelación. Así como Cornelio oró y el cielo se movió, también hoy cada oración, cada acto de fe, cada búsqueda sincera, tiene el poder de atraer la intervención divina. Cornelio no fue un espectador en la historia del Evangelio. Fue el puente que Dios usó para demostrar que su amor no se limita a una nación, sino que abraza a toda la humanidad. El encuentro entre Dios y Cornelio fue el inicio del cumplimiento de las palabras de Cristo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese día, en una casa gentil, comenzó una nueva era espiritual donde los muros de la separación cayeron y el reino se abrió para todos. El ejemplo de Cornelio nos recuerda que el amor de Dios no tiene fronteras y que cuando un corazón busca al Creador con sinceridad, el Creador siempre se revela. Su vida fue la prueba de que la fe no depende del linaje sino del anhelo, no de la pertenencia sino del deseo. Cornelio nos enseña que Dios no está buscando religión, sino relación. Y cuando el alma humana se inclina ante Él con verdad, el cielo siempre responde, porque para el Dios eterno no hay extranjero en su presencia, solo hijos que aún no han descubierto que el hogar siempre estuvo abierto. Hechos 10:3. Se vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Cornelio estaba orando cuando el cielo se abrió. No buscaba una experiencia mística ni un milagro extraordinario. Su oración no era un intento de llamar la atención de Dios, sino la expresión de una vida que ya vivía en reverencia. Pero lo que sucedió ese día demostró una verdad eterna. Cuando el corazón ora con sinceridad, el cielo escucha con atención. El texto dice que Cornelio vio claramente en una visión. No fue un sueño ni una confusión mental. Fue una revelación nítida, consciente, una intersección entre lo humano y lo divino. Dios se acercó a él en la hora 9, aproximadamente las 3 de la tarde, el mismo momento en que los judíos acostumbraban ofrecer incienso y oración en el templo de Jerusalén. Pero esta vez, la oración no ascendía desde el templo, sino desde la casa de un gentil. Ese detalle es profundamente simbólico. Dios ya no estaba limitado a un templo físico. El humo del incienso no subía desde un altar de piedra, sino desde el corazón de un hombre extranjero. El Señor estaba enseñando que su presencia no depende de un lugar, sino de una disposición. Desde ese momento, el centro de la adoración dejó de estar en Jerusalén y pasó a estar en cada vida que busca su rostro. El ángel se le aparece y lo llama por su nombre. Cornelio. Es el toque de cercanía de un Dios personal, que no trata a los hombres por categorías, sino por identidad. El creador del universo conoce el nombre de un centurión romano. Lo que para el mundo es un soldado más, para Dios es un alma conocida. Así actúa la gracia, ve a cada persona individualmente, escucha cada clamor y responde a cada fe sincera. El mensaje del ángel no fue de condenación ni de juicio, sino de afirmación. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. En el lenguaje bíblico, la palabra memoria no implica un simple recuerdo, sino una atención activa. Es como si Dios dijera: he estado observando tu fidelidad. He guardado cada oración, cada acto de compasión, cada lágrima. Y ha llegado el momento de responder. Nada de lo que hacemos movidos por amor a Dios queda en el olvido. Hay oraciones que no reciben respuesta inmediata,
pero que permanecen ante el trono como incienso constante. Cornelio llevaba tiempo orando, quizás sin entender por qué Dios guardaba silencio. Pero ese día, el cielo se movió, el tiempo de esperar terminó, y comenzó el tiempo de la revelación. El ángel le da una instrucción específica. Envía ahora a hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dios no le explica por qué ni qué pasará, simplemente le pide obediencia. Cornelio no pregunta, no duda, no retrasa la orden. La obediencia fue su respuesta natural a la voz divina. Esto revela una de las claves más profundas del mover de Dios. La fe obedece incluso antes de entender. Cornelio no sabía quién era Pedro, ni qué mensaje traería, pero sabía que cuando Dios da una dirección, el resto se revelará en el camino. El hecho de que Dios no le predicara directamente el Evangelio a través del ángel también encierra una verdad espiritual importante. El Señor podría haberlo hecho, pero eligió hacerlo por medio de un hombre, mostrando que su reino opera a través de la comunión y la misión humana. Dios nunca quiso que el Evangelio fuera una experiencia individual y aislada, sino un mensaje que fluye de persona a persona, de corazón a corazón. Cornelio inmediatamente llama a 3 hombres de confianza, 2 siervos y un soldado piadoso. Su liderazgo espiritual es evidente. No solo busca a Dios para sí mismo, sino que involucra a los suyos. El que verdaderamente teme a Dios no camina solo en su búsqueda. Comparte su fe con los que están cerca. Así la casa de Cornelio se convierte en una antesala del avivamiento que está por venir. En lo natural, este gesto parece sencillo, pero en lo espiritual representa un movimiento histórico. Enviar hombres a buscar a un judío para recibir instrucción espiritual era un acto impensable en aquel tiempo. Los gentiles eran vistos como impuros, indignos de tener comunión con Israel. Sin embargo, el corazón obediente de Cornelio fue más fuerte que cualquier barrera cultural. Su fe rompió las reglas que el orgullo religioso había impuesto. A veces, los mayores milagros comienzan con pequeños actos de obediencia. Cornelio no realizó un sacrificio, no subió un monte, no pidió señales, simplemente envió hombres. Pero esa decisión cambió el curso de la historia del cristianismo. En esa sencilla instrucción se escondía el propósito eterno de Dios: abrir la puerta del Evangelio a todas las naciones. Esta historia nos enseña que Dios honra la búsqueda genuina, incluso cuando aún no hay claridad doctrinal. Cornelio no entendía todo, pero su devoción era real, y cuando la devoción es sincera, Dios siempre envía dirección. No es el conocimiento el que atrae a Dios, sino el corazón. Cornelio es la representación de todo aquel que busca la verdad con humildad. Su vida nos recuerda que la fe no es patrimonio de unos pocos, sino una llama que puede encenderse en cualquier alma. A través de su ejemplo, Dios nos muestra que el cielo no responde al estatus, sino a la sinceridad. El hecho de que el ángel se manifestara en su casa y no en el templo muestra que la presencia de Dios no está limitada por espacio ni cultura. No fue Cornelio quien se acercó a Dios, fue Dios quien se acercó a él. Ese es el misterio de la gracia. Cuando el hombre no puede subir, Dios desciende. La visión de Cornelio fue el preludio de un avivamiento mundial. A través de un solo hombre obediente, Dios preparó el escenario para derramar su espíritu sobre todos los pueblos. Lo que comenzó en una habitación romana se convertiría en el cumplimiento visible de las palabras de Jesús: y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Cornelio nos deja una lección para toda la vida. La fe genuina no busca beneficios, busca presencia. No ora por curiosidad, sino por comunión. No actúa por conveniencia, sino por convicción. Y cuando un corazón así ora, el cielo no permanece en silencio. El llamado de Dios sigue siendo el mismo hoy. Abre tu corazón, busca su rostro, y deja que Él dirija tus pasos. Porque si Cornelio nos enseñó algo, es que cuando la fe y la obediencia se encuentran, los cielos se abren, los ángeles se mueven, y los planes eternos comienzan a cumplirse. Hechos 10:11-15. Se narra: y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo,
que contenía toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez: «Lo que Dios limpió no lo llames tú común». Mientras Cornelio recibía instrucción en Cesarea, Dios trabajaba en el corazón de Pedro en Jope. Lo que sucedía en ambas ciudades no era coincidencia, era sincronía divina. El cielo estaba alineando dos historias que parecían incompatibles. Pero antes de que Pedro pudiera ser usado para llevar el mensaje a los gentiles, Dios tenía que transformar su mente. No bastaba con que el apóstol creyera en Jesús, debía aprender a ver a las personas como Jesús las veía. Pedro subió a la azotea para orar, pero mientras oraba tuvo hambre. En ese momento natural, Dios decidió mostrarle una visión sobrenatural. Del cielo descendió un gran lienzo que contenía animales de todo tipo, limpios e inmundos, puros e impuros, según la ley de Moisés. Una voz le ordenó: «Levántate, Pedro, mata y come». Para Pedro, esa orden era impensable. La ley prohibía comer animales considerados impuros. Levítico 11. Por eso respondió: «Señor, no, jamás he comido cosa inmunda». Sin embargo, la voz celestial replicó con autoridad: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Este diálogo se repitió 3 veces, marcando la firmeza del mensaje y la resistencia de Pedro para aceptarlo. En apariencia la visión hablaba de alimentos, pero su significado era mucho más profundo. Dios no estaba tratando con el estómago de Pedro, sino con su corazón. El lienzo representaba a la humanidad, y los animales impuros simbolizaban a las naciones gentiles que los judíos consideraban indignas de participar del reino. El Señor estaba enseñándole a Pedro que su plan de redención no estaba limitado a una cultura ni a una tradición, sino abierto a todos los pueblos. Durante años Pedro había vivido bajo el peso de la distinción entre lo puro y lo impuro. Era una forma de entender la santidad, pero también se había convertido en una muralla que separaba a las personas. Esa mentalidad de separación, aunque nacida de la ley, se había transformado en orgullo religioso. Por eso Dios tuvo que romperla con una revelación directa. Antes de que Pedro pudiera abrir la puerta de la salvación a los gentiles, el Señor debía abrir su mente y su corazón. La visión fue una confrontación divina. Dios estaba derribando los muros que Pedro ni siquiera sabía que existían. No eran muros físicos, sino mentales y espirituales. Muros de costumbre, de prejuicio, de exclusividad. Pedro no rechazaba a los gentiles por maldad, sino por tradición. Sin embargo, esa tradición lo estaba limitando. Así sucede muchas veces también hoy. El obstáculo más grande para los planes de Dios no es el enemigo, sino nuestras ideas equivocadas acerca de él. Cuando Dios le dijo: «Lo que yo he limpiado no lo llames tú común», estaba revelándole una verdad eterna. Solo Dios define lo puro. Ningún hombre tiene autoridad para declarar indigno lo que Dios ha decidido redimir. En el reino, la pureza no se hereda, se recibe por gracia. No depende del linaje, sino de la sangre de Cristo. Pedro se quedó perplejo. No entendía lo que la visión significaba. Pero la confusión era parte del proceso. Dios no busca que comprendamos todo de inmediato, sino que aprendamos a confiar incluso en lo que no entendemos. Mientras Pedro meditaba en la visión, 3 hombres enviados por Cornelio tocaban la puerta. La conexión entre el cielo y la tierra se había completado. Lo que Dios mostró en una visión estaba a punto de cumplirse en una misión. El Espíritu habló a Pedro con claridad: «He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, desciende y ve con ellos, sin dudar, porque yo los he enviado». Esta instrucción fue el puente entre la revelación y la acción. La visión no era un mensaje simbólico sin propósito, era una asignación práctica. Dios no revela para impresionar, sino para movilizar. Pedro obedeció, aunque todavía no comprendía todo. Esa es la marca de los que realmente caminan con Dios. Obedecen aunque la lógica no acompañe. La fe no espera entender, actúa confiando en la voz que habla desde lo alto. Lo que sucedió en esa azotea
fue más que una experiencia espiritual. Fue una liberación. Pedro fue liberado de la religión para abrazar la gracia. Dios lo estaba preparando para una tarea que su antigua mentalidad nunca habría permitido: entrar en la casa de un gentil y predicarle el Evangelio. En otras palabras, antes de que Dios enviara a Pedro a Cesarea, tuvo que llevarlo primero a un nuevo nivel de entendimiento. Cada vez que Dios nos da una visión, también nos da la oportunidad de expandir nuestra fe. Pero para avanzar en lo nuevo, hay que soltar lo viejo. Pedro tuvo que dejar atrás las categorías que lo habían acompañado toda su vida. Y aunque esa transición fue incómoda, era necesaria. El reino no podía avanzar con mentes cerradas. Dios estaba revelando que su santidad no excluye, sino que purifica. No era que los gentiles fueran santos por sí mismos, sino que serían santificados por el mismo Cristo que había limpiado a Pedro. La obra de la cruz era tan poderosa que podía transformar al pecador más lejano en un hijo del reino. El lienzo descendiendo del cielo simbolizaba que la iniciativa de la reconciliación siempre viene de arriba. No fue Pedro quien subió a buscar comprensión, sino Dios quien descendió para revelarla. La redención no comienza con la búsqueda del hombre, sino con la misericordia de Dios. Esta visión también es una advertencia para la iglesia moderna. A veces, sin darnos cuenta, establecemos límites a quienes creemos que Dios puede alcanzar. Pero el Señor sigue diciendo: lo que yo he limpiado no lo llames tú común. No hay pecador demasiado perdido, ni nación demasiado distante, ni corazón demasiado endurecido para la gracia divina. Dios le mostró a Pedro que la verdadera pureza no se encuentra en la separación del mundo, sino en la transformación del corazón. El Evangelio no consiste en excluir, sino en redimir. Por eso, la visión del lienzo no fue solo una imagen de libertad, sino de propósito. Pedro estaba siendo entrenado para dejar de mirar a las personas con ojos de juicio y empezar a verlas con ojos de compasión. Cada uno de nosotros, en algún momento, ha tenido su visión del lienzo. Dios nos confronta con nuestros propios límites, prejuicios o temores. Nos muestra que su amor va más allá de nuestras categorías y nos invita a salir de nuestra zona de pureza cómoda para abrazar a quienes el mundo rechaza. Esa es la verdadera santidad. No apartarse para excluir, sino apartarse para amar como Cristo amó. La visión de Pedro fue el inicio de un nuevo mover del Espíritu, el Evangelio para todos los pueblos, y aquel día el cielo no solo se abrió sobre Jope, sino también sobre la humanidad entera. Porque desde ese momento el Dios de Israel se reveló como el Dios de toda la tierra. Hechos 10, 19, 20. Se narra: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan, levántate, desciende y ve con ellos, sin dudar, porque yo los he enviado. Pedro aún meditaba sobre lo que había visto. La imagen del lienzo seguía en su mente como un misterio no resuelto. Había escuchado la voz de Dios, pero no entendía su significado completo. Sin embargo, mientras reflexionaba, el Espíritu Santo le habló con claridad: levántate, desciende y ve con ellos. En esas palabras, Pedro descubrió una verdad esencial: el propósito de Dios no siempre se entiende antes de obedecerse. La fe genuina no se trata de comprender, sino de confiar. Pedro no tenía el panorama completo, pero el Espíritu le dio una orden precisa. Dios no le explicó a dónde lo llevaría, ni qué sucedería. Solo le pidió un paso de obediencia. Así es como el cielo se mueve. Revela la siguiente instrucción cuando damos el siguiente paso. Los 3 hombres enviados por Cornelio llegaron a Jope justo en el momento en que Pedro salía de su oración. No llegaron ni antes ni después. El tiempo de Dios es exacto, porque Plan ya había sincronizado 2 historias que parecían opuestas, la de un apóstol judío y la de un centurión romano. El reloj del cielo nunca se adelanta ni se atrasa. Pedro descendió a recibirlos y les preguntó el propósito de su visita. Ellos respondieron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha sido advertido por un santo ángel que te haga venir a su casa para oír tus palabras. Estas palabras debieron conmover profundamente a Pedro.
un gentil, un extranjero, no solo buscaba a Dios, sino que había sido visitado por un ángel, y ahora lo estaba llamando a él, a un judío, para que le hablara del Evangelio. El texto dice que Pedro los hizo entrar y los hospedó. Ese gesto, aunque parece simple, fue una revolución espiritual. Según la ley judía, entrar en casa de un gentil era impuro. Pedro no solo los recibió, sino que los alojó bajo su techo. En ese instante, sin darse cuenta, ya estaba caminando en la nueva dirección del reino. El Espíritu lo estaba guiando a romper no solo las fronteras de su pensamiento, sino las de su comportamiento. La obediencia de Pedro es uno de los actos más hermosos de fe práctica en todo el libro de los Hechos. Él no pidió señales adicionales, no buscó confirmaciones. Su relación con el Espíritu era tan íntima que una sola palabra bastó para moverlo. La voz del Espíritu fue más fuerte que la voz de la tradición. Cuando Dios nos llama a algo nuevo, siempre nos confronta con la tensión entre lo que creemos entender y lo que Él quiere mostrar. Pedro tenía que decidir entre la seguridad de sus costumbres o el riesgo de la obediencia. Si hubiera seguido las normas religiosas, habría dicho que no, pero eligió seguir la voz del Espíritu, aún sin comprender totalmente su destino. Esa es la diferencia entre los que caminan con fe y los que viven atados a la ley. La fe confía en el Dios que guía, aunque el camino aún no se vea claro. El viaje a Cesarea duró más de un día. Pedro fue acompañado por algunos creyentes de Jope, testigos de lo que estaba por ocurrir. Durante el camino probablemente pensaba en las palabras del Señor: «Seréis mis testigos hasta lo último de la tierra». Quizá por primera vez entendió que lo último de la tierra no era solo una distancia geográfica, sino una barrera cultural y espiritual que Dios estaba rompiendo. Mientras tanto, en Cesarea, Cornelio los esperaba con expectación. Había reunido a su familia, a sus amigos y a todos los que compartían su búsqueda espiritual. Estaban listos para recibir lo que Dios tenía preparado. Lo que Pedro no sabía es que su obediencia no solo cambiaría la vida de Cornelio, sino la historia entera del Evangelio. El Espíritu Santo había diseñado este encuentro con precisión divina. Cada detalle estaba conectado: la oración de Cornelio, la visión de Pedro, el viaje de los mensajeros, la palabra del Espíritu. No había casualidades, solo providencia. Así obra Dios. Mientras tú oras, Él prepara la respuesta. Mientras tú esperas, Él coordina los caminos. Y cuando todo está listo, te dice: levántate, desciende y ve. Pedro no imaginaba que aquel viaje sería el cumplimiento del propósito que Jesús había declarado en su ascensión, que el Evangelio debía llegar a todas las naciones. Cada paso que daba hacia Cesarea era un paso hacia la expansión del reino. Lo que para él era una simple obediencia, para Dios era una profecía en movimiento. En este relato encontramos un principio eterno. La obediencia precede a la revelación. Muchos quieren entender antes de actuar, pero Dios revela su plan mientras caminamos. Pedro comprendió el significado de la visión solo después de llegar a la casa de Cornelio. La claridad no vino en la azotea, vino en el encuentro. Dios a menudo nos llama a salir de lo familiar para mostrarnos lo sobrenatural. Nos pide dejar el lugar donde nos sentimos cómodos para llevarnos al lugar donde Él quiere obrar. Pedro tuvo que descender de la azotea, símbolo de lo alto, lo espiritual, para encontrarse con los hombres que esperaban abajo, símbolo del mundo real, la humanidad necesitada. En esa acción hay un mensaje espiritual poderoso. La verdadera espiritualidad no se mide por cuánto subes a orar, sino por cuánto desciendes a obedecer. Cada creyente tiene su camino a Cesarea. Es ese lugar donde Dios te envía a romper paradigmas, a servir a quienes antes considerabas lejos, a hablar a personas que nunca pensaste alcanzar. Es allí donde el Espíritu demuestra que su plan es más grande que tu entendimiento, y que su poder se perfecciona cuando obedeces sin reservas. Pedro descubrió en el trayecto que el Evangelio no se trata de proteger la pureza de una tradición, sino de compartir la pureza de Cristo con el mundo. Cada paso en su viaje era una lección viva. El reino no avanza por control, sino por confianza. Cuando el apóstol llegó a Cesarea,
No llegó como un hombre superior, sino como un siervo guiado. Su corazón ya había sido transformado en Jope. Ahora su misión era transmitir lo que Dios había hecho en él. El milagro más grande no sería la conversión de Cornelio, sino la renovación de Pedro. El llamado a Cesarea es el recordatorio de que el plan de Dios siempre supera nuestra lógica, no se ajusta a nuestras ideas, ni depende de nuestras estructuras. Dios une lo que el hombre separa y transforma lo que el hombre rechaza. Cuando decimos sí a su voz, incluso sin entenderlo todo, abrimos la puerta a un propósito mucho más grande que nosotros mismos. Pedro no sabía que su obediencia traería el primer derramamiento del Espíritu sobre los gentiles, pero ese es el poder de la fe: sembrar sin ver, caminar sin mapa y confiar en que la voz que te llama siempre te llevará a cumplir el propósito eterno de Dios. Hechos 10, 24, 26. Se narra, y al día siguiente, entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Después de un largo viaje, Pedro finalmente llegó a Cesarea. No era una visita cualquiera, era una cita orquestada desde el cielo. El Espíritu Santo había preparado cada detalle: la visión, la instrucción, el envío y ahora el encuentro. En este momento convergían dos historias que representaban dos mundos: el de Israel, guardián de la ley, y el de los gentiles buscadores de verdad. Lo que hasta ese día los separaba, la raza, la cultura, la religión y la tradición, estaba a punto de ser destruido por la presencia de Dios. Cornelio, movido por la expectación y la fe, no esperó pasivamente. Había reunido a su familia y a sus amigos más cercanos. Su casa estaba llena de gente que, aunque no entendía del todo lo que estaba por suceder, tenía el corazón abierto. No había espectáculo, no había protocolo, solo un anhelo colectivo: escuchar un mensaje que venía del cielo. Cuando Pedro cruzó la puerta, Cornelio se postró ante él. Su gesto no fue idolatría deliberada, sino reverencia, gratitud y asombro. Cornelio reconocía que Dios había enviado a ese hombre. Pero Pedro con humildad lo levantó y le dijo: «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». En esas palabras hay una enseñanza poderosa: el reino de Dios no se edifica sobre la exaltación del hombre, sino sobre la gloria de Cristo. Pedro no permitió que lo confundieran con un mediador entre Dios y los hombres. Aquel pescador transformado por el Espíritu entendía que el poder que llevaba no era suyo. Esta actitud de humildad es una de las mayores señales de madurez espiritual. Pedro no solo predicaba el Evangelio, lo encarnaba. El mismo que había negado a su maestro 3 veces ahora sabía que toda grandeza pertenece únicamente a Dios. Cuando Pedro vio la multitud reunida en casa de Cornelio, comprendió el propósito de la visión que había tenido en Jope. Ante sus ojos estaban hombres y mujeres que, según la tradición judía, eran impuros, pero allí estaban, esperando escuchar la palabra de vida. En ese instante, la revelación fue completa. Dios no hace acepción de personas. Pedro habló, y lo primero que dijo fue una confesión pública: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo». Hechos 10 y 28. Esa frase fue más que una disculpa. Fue una proclamación de libertad. Pedro estaba declarando ante todos que el muro que separaba a los pueblos ya había caído. Lo que la religión había excluido, la gracia ahora abrazaba. Lo que el prejuicio había condenado, el amor divino estaba redimiendo. Pedro estaba aprendiendo que la pureza no proviene del origen, sino del toque de Dios. Mientras el apóstol hablaba, el ambiente espiritual se transformaba. La casa de Cornelio se convirtió en un santuario. No era un templo de piedra, pero allí la presencia de Dios era tangible. El Espíritu Santo estaba preparando el terreno para un evento sin precedentes: el primer derramamiento del Espíritu sobre los gentiles. Pedro entendió algo que todo siervo de Dios debe aprender cuando obedeces: el Espíritu va delante de ti.
No fue Pedro quien llevó a Dios a Cesarea, fue Dios quien llevó a Pedro al lugar donde ya estaba obrando. Lo que Pedro pensaba que sería una misión evangelística, resultó ser un encuentro con la amplitud del corazón divino. Este pasaje también revela la belleza de la fe de Cornelio. No solo esperó, sino que preparó un ambiente de expectativa. Su casa estaba llena, sus oídos atentos, su corazón dispuesto. La fe no se sienta a esperar pasivamente. Se levanta y prepara el terreno para el milagro. Por eso, cuando Pedro llegó, no encontró indiferencia, sino hambre espiritual. El Espíritu de Dios ama manifestarse donde hay hambre. El hambre espiritual atrae la presencia divina con más poder que cualquier estructura religiosa. Cornelio no tenía doctrina, pero tenía deseo. No tenía teología, pero tenía reverencia. No tenía promesas escritas, pero tenía fe viva, y esa fe fue suficiente para provocar una visitación sobrenatural. El encuentro entre Pedro y Cornelio fue más que una reunión. Fue el inicio visible de la Iglesia universal. Aquí se cumple la palabra que Jesús había dicho en Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Pedro y Cornelio no representaban solo a dos hombres, sino a dos humanidades, la del pueblo del pacto y la de los pueblos sin ley. Pero ambos se encontraron bajo una sola verdad, el amor redentor de Dios. En ese encuentro se disolvieron siglos de separación. El Espíritu Santo unió lo que los hombres habían dividido. Y mientras Pedro observaba la fe de aquellos gentiles, entendió que el Evangelio no pertenece a ninguna cultura. No es propiedad de una nación, ni monopolio de una religión. El Evangelio es la revelación del amor de Dios al mundo entero. Es la prueba de que no hay raza, idioma ni historia que pueda excluir a nadie del alcance de su gracia. Pedro, el mismo que un día había dicho, «Nunca, Señor», ahora decía con gozo, «Ahora entiendo». Así obra el Espíritu, transforma el «no puedo» en «ahora comprendo». Las limitaciones que antes eran doctrinas, ahora eran solo recuerdos de una mente que el Espíritu había renovado. El encuentro en Cesarea no fue solo histórico, fue profético. En esa casa comenzó la expansión universal del Evangelio. Allí nació el principio de una iglesia sin muros, abierta a toda tribu, pueblo y nación. Y todo empezó con un hombre que oraba y otro que obedecía. Este encuentro nos recuerda que cuando el amor de Dios gobierna, desaparecen las barreras, los juicios y las jerarquías. En la casa de Cornelio no había superior ni inferior, solo hijos recibiendo del mismo Espíritu. Hoy Dios sigue convocando encuentros como aquel, entre el que busca y el que obedece, entre el que ora y el que proclama. Y en cada encuentro donde la fe y la obediencia se tocan, el Espíritu Santo vuelve a descender, derribando fronteras y recordándole al mundo que, en Cristo todos somos uno. Hechos 10, 34, 35. Se narra, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia». En la casa de Cornelio, el silencio era sagrado. Todos esperaban escuchar la palabra que Dios había puesto en labios de Pedro. El apóstol, que había llegado movido por obediencia más que por comprensión, se encontró ahora frente a una revelación tan grande que transformaría para siempre su manera de ver el reino de Dios. Con voz firme, pero conmovida, pronunció las palabras que marcaron un antes y un después en la historia de la fe. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Estas palabras no eran una simple frase teológica, eran una confesión nacida de un corazón que acababa de romperse ante la amplitud del amor de Dios. Pedro, el pescador de Galilea, el líder de la iglesia naciente, entendió en ese momento lo que ni la ley, ni la tradición, su propia experiencia le habían podido enseñar. Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón. El mensaje de Pedro fue el fruto de una metamorfosis espiritual. En cuestión de días, el Espíritu Santo había llevado su mente, desde el nacionalismo religioso hasta la universalidad de la gracia. Pedro comprendió que el Evangelio no era una extensión del judaísmo,
sino la manifestación del amor divino para toda la humanidad. La cruz de Cristo no había sido levantada para un grupo étnico, sino para todo aquel que cree. La frase Dios no hace acepción de personas en su lengua original tiene una fuerza impresionante. Literalmente significa Dios no levanta rostros. En el mundo antiguo, levantar el rostro de alguien significaba mostrar favoritismo, dar preferencia. Pero Pedro declara, Dios no levanta rostros, Él levanta corazones. No le interesa la apariencia, la posición, la cultura o la historia. Lo único que busca es un corazón que le tema y practique la justicia. Por primera vez Pedro entendió que el temor de Dios no es monopolio de una religión, sino el reflejo del alma que reconoce su necesidad del Creador. Dios no se agrada del linaje, sino de la fe, no del privilegio, sino de la obediencia, no del nombre que llevamos, sino del fruto que damos. Pedro miró a aquella multitud gentil, hombres y mujeres que, según su tradición, no deberían haber estado frente a él, y vio en ellos el mismo brillo que había visto en los rostros de los discípulos en Pentecostés. Hambre por Dios. En ese instante comprendió que el Espíritu no distingue fronteras, sino corazones dispuestos. Su declaración fue una proclamación de libertad para toda la humanidad. Lo que la religión había dividido, Dios lo unía en un solo cuerpo. Lo que la ley había separado, la gracia lo reconciliaba. Pedro entendió que el reino de los cielos no se construye con muros, sino con misericordia. Mientras hablaba, las palabras fluían, como si no provinieran de su boca, sino del mismo Espíritu que lo guiaba. Dijo, Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Aquí Pedro revela el corazón del Evangelio. Cristo no es Señor de una nación, sino Señor de todos. La paz que trajo no es política, sino espiritual. No se impone con fuerza, sino que se recibe por fe. Pedro estaba presentando a un Dios que no discrimina, un Cristo que no excluye, un Espíritu que no se limita. Durante siglos, el pueblo judío había esperado un Mesías que los libertara de Roma, pero ahora Pedro anunciaba un Mesías que liberaba al mundo entero del pecado. Esa fue la gran revolución espiritual. La redención no era para una nación, sino para toda la creación. El apóstol recordó los días en que Jesús caminaba con ellos, sanando enfermos, tocando leprosos, abrazando a pecadores, rompiendo protocolos religiosos para mostrar compasión. Comprendió que todo lo que había visto en la vida de Jesús era la manifestación práctica de esta verdad. Dios no hace acepción de personas. Pedro ya no hablaba como un hombre restringido por tradiciones, sino como un testigo de la gracia. Ya no veía gentiles y judíos, veía hijos e hijas de un mismo Padre. En ese instante, el reino de Dios se expandió en su entendimiento. Lo que comenzó en la visión del lienzo ahora cobraba sentido. Los animales impuros representaban a los pueblos que el sistema religioso había declarado indignos, pero Dios los había limpiado con la misma sangre con la que había redimido a Israel. Pedro entendió que la santidad no es una herencia, sino un regalo, y al declarar que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, Pedro estaba estableciendo el fundamento de la Iglesia universal. El amor de Dios no tiene idioma, ni raza, ni frontera. El temor de Dios no se mide por los rituales, sino por el corazón, y la justicia que Él busca no es la perfección humana, sino la sinceridad del alma. Este momento fue el clímax espiritual de Pedro, pero también el comienzo de una nueva etapa en la historia del cristianismo. Lo que ocurrió en esa casa en Cesarea fue un segundo Pentecostés, el Pentecostés de los gentiles. A partir de ahí el Evangelio ya no estaría confinado a Jerusalén, sino que fluiría hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo usó este encuentro para enseñar que su presencia no se derrama donde hay superioridad, sino donde hay disponibilidad. Cornelio y su casa estaban listos, y Pedro estaba dispuesto. Y cuando un corazón dispuesto se une a un siervo obediente, el cielo se abre. Dios sigue manifestando esta verdad hoy.
¿Cuántas veces creemos que ciertos lugares, personas o culturas están fuera del alcance de su gracia? Pero el Señor sigue diciendo: toda nación, en todo corazón, me agrada el que me teme y hace justicia. No hay vida demasiado rota, ni historia demasiado distante para que su amor no pueda alcanzarla. El testimonio de Pedro nos enseña que el mayor milagro no fue la conversión de los gentiles, sino la conversión del corazón del apóstol. Dios no solo salvó a Cornelio, también transformó a Pedro. El mismo espíritu que descendió sobre la casa del centurión, también descendió sobre el alma del apóstol, limpiando su mirada y abriendo su entendimiento. Ese día, Pedro comprendió lo que el mismo Jesús le había enseñado años atrás. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La misión de Cristo no era mantener un círculo cerrado de fieles, sino abrir un camino de esperanza para todos los pueblos. El reino no tiene puertas cerradas. La cruz de Cristo es el puente que une a lo distante, reconcilia lo opuesto y abraza lo rechazado. La Iglesia nació para ser la expresión visible de esa verdad. Una comunidad sin prejuicios, sin fronteras, sin exclusiones, donde cada alma que busca a Dios encuentra un hogar. El mensaje de Pedro sigue resonando hoy con la misma fuerza. Dios no hace acepción de personas. Él no mira tu pasado, ni tu origen, ni tus errores. Solo busca un corazón dispuesto a escucharle. Y cuando ese corazón se abre, el Espíritu Santo entra, transforma y permanece. Porque el Dios de Pedro y de Cornelio es el mismo hoy, el Dios que rompe muros, sana divisiones y abre el cielo para todo aquel que cree. Hechos 10, 38. Se narra: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro, lleno del Espíritu, comenzó a hablar con una claridad que solo la revelación divina puede dar. En ese momento, frente a un grupo de gentiles reunidos en humildad y expectación, el apóstol pronunció uno de los discursos más poderosos y universales de toda la Escritura: el mensaje del Evangelio sin fronteras, el testimonio del Cristo que vino no solo para Israel, sino para todo ser humano que necesita ser liberado. Pedro no predicó religión, predicó a una persona. No habló de un sistema, sino de un Salvador. Su mensaje fue directo, simple y profundo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Cada palabra pronunciada tenía peso eterno. Pedro no necesitó adornar su discurso, solo presentó la verdad esencial del Evangelio. Jesús fue ungido, enviado y victorioso. En él se cumple todo el propósito divino: reconciliar al mundo con su Creador. El apóstol presenta tres verdades fundamentales. Jesús fue ungido por Dios. No vino con poder humano, ni con autoridad política. Fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Esa unción no era un título, sino una realidad espiritual que se manifestaba en todo lo que hacía. Por eso Pedro declara: anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús no solo predicó la salvación, la encarnó. Donde había tinieblas trajo luz, donde había opresión trajo libertad, donde había enfermedad trajo restauración. La expresión "porque Dios estaba con él" no solo indica aprobación divina, sino presencia constante. Cristo era la manifestación visible del Dios invisible. Todo lo que tocaba cambiaba, porque Él mismo era la presencia de Dios caminando entre los hombres. Jesús murió y resucitó. Pedro no oculta la cruz, la coloca en el centro del mensaje. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día. La cruz, símbolo de vergüenza para los hombres, fue el trono de victoria para el Hijo de Dios. A través de su sacrificio, el pecado perdió su poder y la muerte fue vencida. Pero el mensaje no termina con la muerte, porque el Evangelio no es tragedia, es triunfo. Dios lo levantó al tercer día y concedió que se manifestase. Pedro está hablando con la autoridad del testigo ocular. No cuenta una historia ajena,
Habla de lo que vio, de lo que tocó, de lo que experimentó. El mismo Jesús que él negó y después vio resucitado, ahora vive en su interior. Jesús es el Señor de todos. Pedro no usa esa frase como metáfora, sino como una declaración cósmica. Jesús no es un líder religioso, es el Señor del universo. Su señorío no tiene límites étnicos, ni culturales, ni geográficos. Donde su nombre es invocado, el reino se manifiesta. Su autoridad no depende del reconocimiento de los hombres, existe porque procede de Dios. Pedro recalca, y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Aquí el apóstol introduce una dimensión trascendente. Jesús no solo salva, también juzga, pero su juicio es justo, porque primero ofreció gracia, la cruz fue la invitación, la resurrección fue la prueba, y su retorno será la consumación. En ese instante, el mensaje de Pedro se convierte en un puente entre el cielo y la tierra. Su voz humana comunica una verdad eterna: Cristo vino por todos. En cada palabra resuena la intención divina de reconciliar lo imposible. Lo que la ley no pudo unir, la gracia lo une en una sola familia espiritual. Pedro termina su predicación con una declaración gloriosa. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esa frase resume el Evangelio entero. Todos los que en él creyeren. No dice los que nacieron judíos, ni los que guardan la ley. Dice todos. La salvación no depende del linaje, sino de la fe. Recibirán perdón de pecados. No es un proceso, es un regalo. El verbo recibirán indica acción pasiva, no se gana, se acepta, por su nombre. En la Escritura, el nombre representa la identidad y la autoridad. En el nombre de Jesús está todo el poder del cielo para borrar el pasado, liberar del pecado y dar nueva vida. Mientras Pedro hablaba, no estaba consciente de que el Espíritu Santo estaba a punto de irrumpir con poder. El mismo fuego que descendió en Pentecostés sobre los judíos en Jerusalén, ahora caería sobre los gentiles en Cesarea. El cielo confirmaría lo que la palabra acababa de proclamar: Jesús no es Señor de unos pocos, sino Señor de todos. Este discurso revela el corazón del ministerio apostólico: predicar a Cristo, no a sí mismos. Pedro no habla de doctrina, ni de política, ni de diferencia cultural. Habla de Cristo crucificado, resucitado y glorificado. Ese es el mensaje que transforma. El mismo Espíritu que inspiró estas palabras sigue obrando hoy, porque el Evangelio no ha cambiado. Donde se predica el nombre de Jesús, el poder del cielo se manifiesta. No importa la raza, la historia, el idioma o la condición del alma. Si hay fe, hay redención. Si hay fe, hay nueva vida. El mensaje de Pedro no fue un sermón elaborado, sino una revelación del corazón de Dios. En cada palabra resonaba la ternura del Padre, que busca a sus hijos, y la autoridad del Hijo que los rescata. Fue el momento en que el Evangelio se abrió por completo al mundo gentil, marcando el inicio de una nueva era, la gracia sin fronteras. El mensaje de salvación sigue siendo el mismo hoy. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay muro que se mantenga en pie ante ese nombre, ni pecado que resista su poder. Jesús sigue siendo el Señor de todos, del rico y del pobre, del sabio y del ignorante, del fuerte y del débil, del judío y del gentil. Ese día, en la casa de Cornelio, el universo espiritual cambió para siempre. La humanidad entera fue invitada a entrar en el pacto eterno. El mismo Espíritu que habló por medio de Pedro sigue hoy extendiendo la invitación. Ven, porque el Señor de todos te llama por nombre. Hechos 10:44. Se narra: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro aún no había terminado de hablar cuando el cielo se abrió. No hubo imposición de manos, ni preparación previa, ni un acto ceremonial. El Espíritu Santo descendió directamente, interrumpiendo al apóstol y confirmando con poder que Dios no necesitaba intermediarios para tocar el corazón humano. El texto dice que mientras aún hablaba, es decir, en medio de la predicación,
El Espíritu Santo cayó. No esperó el final del sermón, porque la fe ya había florecido en los corazones de quienes escuchaban. La palabra había hecho su obra, y el Espíritu selló lo que el Evangelio había despertado, una fe viva, pura y sin prejuicios. Los gentiles no habían sido circuncidados, no conocían las costumbres judías, no habían ofrecido sacrificios ni asistido al templo. Y sin embargo el Espíritu descendió sobre ellos con la misma fuerza con la que descendió en Jerusalén sobre los discípulos. Fue el Pentecostés de los gentiles, una señal inequívoca de que la gracia de Dios no estaba limitada por tradiciones humanas ni por ritos externos. Pedro y los creyentes judíos que lo acompañaban quedaron asombrados. La Escritura dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. La sorpresa no fue por la manifestación del Espíritu, sino por quienes lo recibieron. Aquellos que toda su vida habían sido considerados lejanos, ahora eran llenos del mismo poder divino que transformó a los apóstoles en testigos del Evangelio. El Espíritu no distinguió entre judíos o gentiles, solo encontró corazones dispuestos. Y entonces ocurrió algo maravilloso, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Las mismas señales que habían acompañado el derramamiento en Pentecostés se repitieron en Cesarea. Los gentiles comenzaron a hablar en nuevas lenguas, no como una imitación, sino como un testimonio visible de que el mismo Espíritu que llenó el aposento alto ahora llenaba aquella casa gentil. Fue la confirmación definitiva. Dios no hace acepción de personas. El Espíritu Santo no descendió sobre una élite espiritual, sino sobre todos los que creyeron. En ese momento, el reino de Dios se expandió más allá de Israel, alcanzando los confines del mundo. Pedro, conmovido, pronunció una pregunta que resumía toda la revelación de aquel día. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Era la rendición total de la lógica humana ante la soberanía divina. Pedro entendió que, si el Espíritu los había aceptado, nadie podía rechazarlos. Si Dios los había llenado, ningún argumento religioso podía excluirlos. El mismo Dios que un día le dijo: no llames inmundo a lo que yo he limpiado, ahora lo demostraba con hechos. Así, aquellos gentiles fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, convirtiéndose en los primeros de su pueblo en ser parte visible de la Iglesia. No necesitaron pasar por el sistema religioso judío, porque el Espíritu mismo los había sellado directamente. El apóstol, testigo de ese milagro, ya no era el mismo. Lo que comenzó como un viaje de obediencia, terminó como una revelación del corazón de Dios. Pedro había aprendido que la obra del Espíritu no sigue el orden de los hombres, sino el orden del cielo. Dios no se ajusta a nuestros esquemas, los trasciende. Este derramamiento marcó una nueva etapa en la historia del cristianismo, la salvación universal, la inclusión plena de los gentiles en el cuerpo de Cristo, la confirmación de que el Espíritu no pertenece a una nación, sino a una promesa. Como Jesús había dicho: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. El último de la tierra acababa de comenzar en Cesarea. Lo que antes era impensable se había hecho realidad. Los gentiles sin mediaciones eran ahora templos del Espíritu Santo. El mismo fuego que ardió en Jerusalén, ahora ardía en el corazón de Roma. Este evento revela algo profundo acerca del carácter de Dios. Su amor no se derrama por mérito, sino por misericordia. No se distribuye según jerarquías, sino según la apertura del alma. Cornelio y su familia no fueron elegidos por su posición ni por su conocimiento, sino por su fe genuina y su búsqueda sincera. El Espíritu Santo no esperó la aprobación de Pedro, ni el permiso de los líderes religiosos, ni la preparación doctrinal de los gentiles. Descendió cuando vio corazones rendidos, porque el Espíritu no busca perfección, busca disposición. Cada detalle de este acontecimiento
nos enseña que la presencia de Dios no puede ser contenida por barreras humanas. La casa de Cornelio se convirtió en símbolo eterno de un Dios que entra donde el hombre no se atreve, que toca a quien la religión rechaza y que salva a quien el mundo ignora. Este pasaje no solo cuenta el inicio de la iglesia gentil, nos recuerda que cada generación necesita su propio Pentecostés, no un evento de manifestaciones externas, sino un derramamiento interno de amor, poder y verdad que transforme vidas y rompa toda división. Hoy el mismo Espíritu sigue buscando casas como la de Cornelio, hogares donde haya oración sincera, corazones que escuchen la voz de Dios, familias dispuestas a recibir su palabra. Cuando Él encuentra ese ambiente, desciende, llena, transforma y da testimonio de que Jesús sigue siendo el Señor de todos. Así terminó el encuentro entre Pedro y Cornelio, pero así comenzó una nueva era en la historia de la salvación. Desde aquel día, el mensaje quedó sellado para siempre. El Espíritu de Dios no se limita a un pueblo, sino que habita en todos los que creen. Y donde el Espíritu desciende, la gracia conquista lo imposible. Hechos 10:48. Se narra: entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El relato concluye con una escena sencilla, pero profundamente simbólica. Después del derramamiento del Espíritu, después del bautismo, después de que el cielo confirmara su favor sobre los gentiles, aquellos nuevos creyentes le ruegan a Pedro que se quede unos días más con ellos. Ese gesto encierra el corazón de todo el capítulo. Comunión. Hasta ese momento, judíos y gentiles no compartían mesa, hogar ni amistad. Existía entre ellos una división cultural, religiosa y social, aparentemente insalvable. Pero ahora, gracias al poder del Espíritu, esas fronteras habían desaparecido. Pedro, el apóstol que un día se consideró impuro por entrar a casa de un gentil, ahora se sienta con ellos, come con ellos, conversa, ora y enseña. Lo que antes era impensable, ahora era natural. El Espíritu Santo no solo derramó poder, derramó amor, no solo transformó corazones, sino relaciones. Lo que antes estaba dividido por siglos de tradición, ahora estaba unido por la sangre de Cristo. En esa casa en Cesarea comenzó la verdadera Iglesia Universal, una comunidad donde nadie es extranjero, donde cada alma redimida tiene un lugar en la mesa del Señor. Pedro no se quedó por curiosidad ni por obligación. Se quedó porque había comprendido la grandeza del plan de Dios. En aquellos días, mientras compartía con Cornelio y su familia, vio con sus propios ojos el fruto de la obediencia y la confirmación del mensaje que Jesús había proclamado. Mateo 24:14. Se narra: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. La estancia de Pedro en Cesarea fue un testimonio viviente del reino. Cada palabra compartida, cada comida en comunión, cada oración elevada juntos, era una declaración silenciosa de que el Evangelio no pertenece a una raza ni a una cultura, sino a toda la humanidad. El Espíritu Santo había fundido dos historias en una sola, y lo hizo no con imposiciones, sino con amor. Este evento marcó un antes y un después, no solo para Pedro, sino para toda la Iglesia. A partir de este momento, el Evangelio comenzó a avanzar hacia las naciones con poder imparable. Lo que había comenzado en Jerusalén se expandía hacia el mundo. La promesa de Jesús, seréis mis testigos hasta lo último de la tierra, empezaba a cumplirse literalmente. Cornelio representa a todos los que están fuera del sistema religioso, pero dentro del alcance del amor de Dios. Representa a los que oran sin entender del todo pero con sinceridad, a los que buscan sin saber a quién buscan y aún así son encontrados por Dios. Pedro, por su parte, representa a la Iglesia que debe dejar atrás el miedo, el juicio y el orgullo para abrazar el llamado de Dios a amar sin límites. Ambos personajes tan diferentes se convierten en reflejo de la perfecta unidad que el Espíritu produce cuando el corazón humano se rinde a la voluntad de Dios. La historia de Hechos 10 no trata solo de inclusión, trata de revelación. El plan de Dios siempre fue global, eterno e igualitario. Cuando Pedro regresó a Jerusalén,
Tuvo que enfrentar la crítica de sus hermanos judíos, quienes lo acusaron de haber entrado en casa de hombres incircuncisos y haber comido con ellos. Pero su respuesta fue sencilla y contundente. Hechos 11, 17. Se narra: si Dios les dio el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Esa frase es la conclusión espiritual de todo el relato. Pedro entendió que el hombre puede resistir muchas cosas, pero no puede detener el mover del Espíritu. La obra de Dios no se ajusta a los prejuicios humanos. Si Él decide derramar su Espíritu sobre alguien, ninguna estructura puede impedirlo. Y cuando los hermanos en Jerusalén escucharon esto, se maravillaron y glorificaron a Dios diciendo. Hechos 11:18. Se narra: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así quedó sellado el propósito divino. El arrepentimiento, la vida nueva y la salvación no son privilegios de unos pocos, sino herencia para todos los que creen. Hechos 10 es, en esencia, el capítulo donde Dios muestra su corazón. No el Dios lejano y exclusivo que algunos imaginaban, sino el Dios que desciende, que cruza fronteras, que rompe paradigmas, que une a los que el mundo separa. El Dios que abre el cielo sobre casas humildes y convierte extraños en hermanos. Y ese mismo Dios sigue obrando hoy. Todavía visita casas donde hay oración sincera, donde hay fe genuina, donde hay hambre por su presencia. Todavía llama a Pedros modernos para que crucen las fronteras del miedo y lleven su amor a los lugares donde nadie quiere ir. Todavía derrama su espíritu sobre toda carne, cumpliendo lo que prometió por medio del profeta Joel. Este capítulo nos enseña que la Iglesia de Cristo no puede ser un círculo cerrado, no puede estar marcada por barreras doctrinales, culturales o raciales. La verdadera Iglesia es la que refleja el corazón de Dios, abierta, misericordiosa, viva y guiada por el Espíritu. El mensaje eterno de Hechos 10 es claro y contundente. Dios no hace acepción de personas, su gracia no tiene fronteras, su Espíritu no discrimina, su amor no se agota, y su salvación no depende del pasado, sino de la fe. Cornelio y Pedro nos dejan una lección inmortal. Cuando el hombre ora y el siervo obedece, el cielo se mueve y el Espíritu desciende. El mismo poder que unió a aquellos dos hombres sigue actuando en nuestro tiempo, porque el Dios de Hechos 10 no ha cambiado. Aún busca corazones dispuestos a creer que su amor es más grande que cualquier diferencia, más fuerte que cualquier muro y más poderoso que cualquier prejuicio. Esa es la iglesia que Dios soñó. Una iglesia sin fronteras, sin favoritismos, sin barreras. Una iglesia que proclama con su vida lo que Pedro declaró con su voz. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.